Hola, Betina. ¿Qué tal? Bien, creo que ahora toca cambiar Las tornas, las tornas. exacto, las tornas. Exactamente, vamos con la segunda parte de este miniciclo de entrevistas que nos hacemos la una al otro y el otro a la una. Es más sobre nuestra persona y nuestra profesión y lo que hacemos en esta vida, y más que promocionar un curso o unos cursos. ¿Vale? Entonces, Dispara. voy con la primera pregunta. Ujú. ¿Por qué la voz ocupa un lugar constante en tu vida, personal y profesional? Vale, en mi recorrido vital no puedo hacer una separación entre lo personal y lo profesional. Siempre han ido una de la mano de la otra. Um, no sé en qué momento exacto de mi vida fui consciente del papel tan importante o del rol tan importante que tenía la voz, pero yo lo situaría después, a partir de los 4 años, después de un desastre médico, en el cual casi me destrozan las piernas y que hizo que todo lo que tuviera que ver con no solamente caminar desde el punto de vista físico, sino dar pasos en la vida fuera extremadamente esforzado, difícil, donde caer y levantarse era una constante, literal y física. Las rodillas las tengo plagadas de cicatrices. Entonces, en un momento dado, cantar, sentir que la voz se movía por dentro y salía, lo sentía fácil, sin esfuerzo. Y era además una vía de descarga, era una vía de expansión, era una forma de viajar por el espacio y de sentir facilidad. Oh, luego se fueron dando, haciendo memoria, se fueron dando detalles, ¿no? Claro, como tenía que, en aquellos tiempos lo que había disponible era, pues venga, a la playa, andar por la arena y al monte. Entonces en el monte, en los Boy Scouts, cantábamos muchísimo cuando caminábamos y yo volvía siempre afónico. Y ahí me daba cuenta de que además de que me divertía tantísimo, eh, mi voz lideraba a los demás, llevaba. Y eso, ¿no? Recargaba mucho las pilas y hacía tener una sensación interna de capacidad. También me di cuenta que poco a poco la mirada de los demás me daban a mí otro lugar. No solamente de aquella, este halo de dificultad siempre, ¿no? Sino que la gente escuchaba, les gustaba. Ujú. Y poco a poco se fue sofisticando un poquito, ¿no? ¿Cómo? De una forma muy simple. Ponía discos y yo cantaba y me dejaba llevar por los cantantes, iba encontrando mis maneras y de ahí llegó la guitarra y a los 18 años ya estaba en pubs. Entonces, la voz, ¿por qué es importante? Porque es la que me ha sacado de la inmovilidad y la que me ha hecho crecer y conocer y reconquistarme. Muy Mm. bien, muy interesante. Es decir, Eh, fue una salida intuitiva a un trauma, ujú, porque a ujú, veces, bueno, las intervenciones médicas tienen ese lado cortante, ¿no? ujú, Mm. ujú. Vale, en tu trayectoria vital, voy a decir, que incluye la profesión y la persona, has hecho muchísimas cosas. ¿Cuál sería como para ti el denominador común? La expresión de uno mismo. Ujú, El dominio y la autoridad en la expresión de uno mismo, ujú, de la expresión de uno mismo en relación a los demás, a ti y al mundo que te rodea, ¿no? ujú, Sí, ujú, es como reconquistar terrenos fuera para conquistar dentro y de dentro afuera. Siempre ha ujú, habido ese, primero fue fuera y luego fue dentro y ahora ese canal está más fluido. Pero es ujú, eso, reconquistar la expresión, el ujú, dominio de la autoexpresión en relación a ti mismo y a los demás y al mundo que te rodea. ujú, Mm. ujú, ujú, Autoridad. ujú, ujú.
¿Puedes explicarme lo que es Voice Movement Therapy? A ver, VMT para los anglo-saxons, ok. eso, anglosaxons. Voice Movement Therapy es, bueno, pertenece a este grupo de terapias de expresión artística con base humanística. En este caso, como pueden ser arteterapia, musicoterapia, ¿no? Danzaterapia. En este caso, el medio fundamental que a través del cual bueno, que se usa es la voz. Ujú, La voz en sí misma y la voz en integración con la palabra. ¿No? Eh, eso es. Eh, fíjate, recordando, ¿no?, que es lo que me llevó a ir a Londres a formarme en Voice Therapy, tuvo que ver el encontrarme otra vez con dificultades. Con dificultades, cuando yo empecé en el año 90 a dar clases en la Escuela de Teatro de Getxo, que pertenecía al sistema de Ancherti en aquel entonces, en la Escuela de Teatro del Gobierno Vasco, yo en aquel momento disponía de la formación de canto clásico que había, ¿no?, que había recibido, de la formación actoral en el Ancherti, porque estudié arte dramático, y de logopedia. Pero yo me daba cuenta que había alumnos que en la sala de trabajo, oye, como Pedro por su casa, subían al escenario y desaparecía todo. Y yo no conseguía, desde las herramientas que tenía, saber qué pasaba. Pero sí entendía que había algo que tenía que ver con la excitación corporal, con las emociones. Hoy desde mi prisma sería todo mucho más fácil, ¿no? Tendríamos mucho más vías para crear ujú, posibilidades y estrategias y que mm, la persona encontrara sus mm, modos, sus caminos. mm, Entonces mm, cayó en mis manos Voice Woman Therapy y dije, Tate, esta es la mía. Y ahí fue. Es decir, era todo buscar respuestas a dificultades. Mm, ujú, sí, eso me llevó eh, a adentrarme en Voice Movement Therapy, que a su vez fue una puerta, una gran puerta, ujú, ujú, para ujú, descubrir otras vías. Y sobre todo, claro, es que Voice Movement ujú, Therapy tiene una visión humanística, es decir, su marco teórico es Carl Jung, simbólico. Y yo mm, luego mm, necesité bajarlo a tierra, más a ujú. tierra, y de ahí entré en análisis bioenergético. Ujú, Sí. ujú. Muy bien. Bien, una constante en lo que estamos haciendo tú y Mm, yo es plantear preguntas. Ujú. sí, Y tenemos de nuestro catálogo de preguntas, digamos, he elegido dos, o hemos vale. elegido dos para hablar un poco de Ujú. ella. Ujú. Una de las preguntas es, ¿los errores son perlas en el viaje del aprendizaje? Absolutamente sí. Y a veces creo que la simplificación del lenguaje hace que llamemos errores a cosas que no lo son. Porque, por ejemplo, un error es cuando si tú me preguntas 2 por 2 y yo te digo 25. No, ya sabía que era 4 y te he contestado 25, ¿no? Pero cuando una persona, entonces ahí eso es un error. Pero cuando una persona, por ejemplo, en una encrucijada toma una decisión y luego esa decisión no es lo esperado, lo buscado, lo más idóneo, ¿eso es un error? Desde mi punto de vista, no. Es una elección que te ha llevado a un lugar que luego igual no es lo que deseabas y se necesita igual encontrar otra vía de cambio, ¿no? No me gusta la palabra error porque inmediatamente cae toda esta cultura judeocristiana del peso sobre los hombros de la culpa, ¿no? Y de la autoflagelación que no conduce a nada, sino que al revés imposibilita, ¿no? Y yo creo que no hay una palabra, una palabra que describa bueno, una elección que no te da un resultado satisfactorio. Puede ser un equívoco, no lo sé, ¿no? A veces el lenguaje no tiene palabras. Es como, por ejemplo, para explicar esto, ¿no? Cuando unos, cuando nosotros perdemos a los padres, podemos decir que somos huérfanos, pero ¿cómo se llaman los padres que pierden los hijos? No hay una palabra. Entonces, tampoco hay una palabra que describa esto, ¿no? Y a veces se utiliza el error de una forma demasiado ligera. Yo lo cambiaría por una posibilidad de aprendizaje y crecimiento y no para Ujú, hacerse flagelo. ujú. Muy Por eso, bien. perla.
Perla, muy bien. Ujú. Mm, Bien, la segunda pregunta que hemos sí, elegido es, ¿y si te digo que aprender implica gozo y sosiego? pues aquí tengo que responder y volvemos a la cultura judeocristiana, la nuestra, en la cual hemos nacido. Mira, recuerdo una anécdota cuando yo trabajaba como actor en una compañía vasca en aquel entonces que era puntera. Hubo unos problemas con el actor principal y lo cambiaron. Y cuando llegó cuando el nuevo actor cogió ese papel, me preguntaron, ¿qué tal ha ido? Y dije, "Jo, he disfrutado un montón". Me miraron como para que subieran al tren. Decían, pero ¿este a dónde ha salido? Entonces, claro, luego más tarde comprendí que la cultura de ese grupo que había marcada por el líder era una cultura del sufrimiento. Luego me pasó y dije, esto no va para mí. Y de hecho, duré poco tiempo más, un año más. Y luego, incluso en el proceso, en el quinto año de la formación en análisis bioenergético, hubo una sesión que dije, estoy harto de que para estar bien tenga que sufrir. Basta. Entré, ahí conocí el TRE, Tension and Tremor Ujú, Resistance ujú, Exercises, ujú, y la gentileza es la clave. También esto pasaba en Boston Therapy, la gentileza. También es una cosa ujú, que veo en vosotros en Feldenkrais, la gentileza. ujú, Y dije, no, es que para aprender, para desarrollar tus capacidades personales, tú como persona, ¿no? Reconquistar cada elemento de tus interiores, ¿no? Eh, no, es necesario sufrir. Eso no quiere decir que no haya el esfuerzo asociado a, "Jo, estoy corriendo, me lo paso bomba y sudo, hay esfuerzo, vale". También aquí, ¿no? Pero el gozo del descubrimiento, la estimulación de la curiosidad, sí, es que es eso lo que da motores. El resto es un viacrucis digno de Semana Santa. Y yo, desde luego, busco ujú. cada 2 por 3 salirme de esa vía del tren. Sí, Sí. pero también lo que yo tengo muy claro, porque sí, estamos hablando de la cultura judeocristiana en la que hemos crecido y en la que tenemos realmente interiorizada, muchas veces sin saberlo. Ujú, No es solamente, digamos, como por ideología o contra ideología, que también, ujú. sino realmente es que no lleva a nada. Que Exacto, para aprender, ¿no? Para aprender hay que sufrir, es que no estás aprendiendo. exacto. Creo que ese es como el cambio de paradigma que muchos pioneros pues han vislumbrado y han hecho suyo de alguna manera, pero que aún es como muy difícil porque lo tenemos tan interiorizado que hay que sufrir y que hay que sobre esforzarse y que si no, no hay No hay un resultado. aprendizaje, no hay resultado, no hay Sí, aprendizaje, ¿no? sí, y por ejemplo, aquí esto va muy ligado a una experiencia, a la experiencia mía anterior que te contaba de pequeño, ¿no? Es decir, había que, bueno, me caía, se levantaba, esfuerzo físico. Entonces, eh, en lo que es en mi caso, y creo que en el de muchos, a igual en menor medida, es no solo un aprendizaje a nivel de ideología, sino a nivel de experiencias somáticas previas, que hay Eso que es. como, digamos, resetear, Sí, cuestionar, sí. cuestionar, Mm, sí, mm, cuestionar a mm, un nivel PAC y a un nivel somático, ¿no? mm, También, mm, que son diferentes capas donde, a la que presentar, hello, quizás se puede hacer así. Y pink, lanzar, ¿no? Y yo creo que ahí estamos y creo que por eso nos entendemos tú y yo también, entre otras cosas. mm, mm. A mí también me parece. Muy bien. Sí, ok. Pues creo que hemos acabado. Va. Solamente decir que los días 26 y 27 de octubre de este año, o sea, de este curso, vamos a dar un curso presencial. Toda la información la tienes en nuestros canales, en el blog, en el YouTube y en el Facebook e Ujú. Instagram. En Bilbao. En Bilbao, exactamente. Bueno. Bueno, agur agur, chao, goodbye.